Hola, mi nombre es Omar Santiago Escobar Arias, soy del grado 1103 y hoy les vengo a hablar sobre la filosofía contemporánea. La filosofía contemporánea consiste en varias corrientes filosóficas que vienen desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, y su principal finalidad es darle respuesta a problemas políticos, sociales o económicos. Una de las corrientes filosóficas más interesantes de la filosofía contemporánea es la del materialismo histórico de Karl Marx. Y este filósofo, tras ver el caos en el proletariado que trajo el capitalismo y la revolución industrial, decidió analizar y reflexionar sobre esta situación, echando un vistazo al pasado, más concretamente viendo las antiguas sociedades y sus modos de producción. Y es que según Marx, el desarrollo de una sociedad está estrictamente conectado con la fuerza de trabajo que puede brindar su gente. Empezó analizando el comunismo primitivo, que consistía en que los seres humanos conformaban pequeños grupos en donde sus principales tareas o trabajos eran completamente dedicados a su supervivencia. Sus herramientas eran rudimentarias y poco eficientes, y sus actividades productivas, como la pesca, la caza o la recolección, consistía en cooperación simple, todos unidos por necesidad. Continuó su análisis con el modo de producción esclavista o el esclavismo, y este modo de producción, como su nombre lo dice, tiene de fuerza de trabajo a los esclavos, siendo los amos los que dan las órdenes. Aquí es donde podemos ver por primera vez la relación entre el explotador y el explotado. Como referencia al esclavismo podemos hablar del antiguo Egipto y la construcción de sus templos y pirámides, en donde los esclavos simplemente obedecían órdenes de un emperador. Este modo de producción, junto al siguiente que es el feudalismo, Karl Marx los definió como los estados de la evolución de la historia económica. El siguiente modo de producción es el feudalismo, que consistía en que el señor feudal era dueño de muchas tierras a las que prestaba para que los siervos la trabajaran, y los siervos, como medio de pago, debían darle un porcentaje bastante alto de los cultivos o el producido que dejara la tierra. Este producido o este porcentaje del producido que tenía el señor feudal le permitía en ocasiones generar un ingreso económico, lo que se traduce en que podía comprar más tierras y así tener más dinero. Al tener dinero podía comprar más tierras y esas tierras trabajarlas con más siervos, por lo tanto tendría un ingreso mayor. Continuamos con el modo de producción más actual y el más común, que sería el capitalismo, en donde para Marx consistía en que los burgueses explotaban al proletariado, haciéndose mucho más ricos, y el proletariado cada vez más pobre, ya que cuando los ricos, los burgueses, se industrializaron con sus fábricas, dejaron sin empleo a gran cantidad del proletariado, y estos, en su afán de conseguir trabajo por su supervivencia, se prestaban para hacer trabajos con muy mala paga y bastante pesados. Tras ver esta situación, Marx decidió crear y presentar un modo de producción que según él sería el definitivo, y este es el socialismo. El modo de producción socialista sería aquel que en donde la cooperación sería un pan de cada día, en donde la distinción de clases no existía y tampoco la propiedad privada, en donde todos son iguales, con sus mismos derechos y deberes y con sus mismos beneficios de ser un ciudadano. En la actualidad y en la historia podemos ver ejemplos de este modo de producción, aunque no ha tenido una buena estabilidad. Con el tiempo también apareció el comunismo, pero este como modo de, ya que la sociedad actual hace que sea un poco imposible tener un modo de producción socialista o comunista durante un largo periodo de tiempo. Y así es como cerramos este breve resumen y explicación sobre el materialismo histórico de Karl Marx. Continuamos con el vitalismo
de Friedrich Nietzsche. Esta corriente filosófica consiste principalmente en reivindicar la vida como valor fundamental, ya que según Nietzsche, la vida es lo único que tiene valor en sí mismo. Todo lo demás solo sirve para vivir, mirando la vida principalmente desde su valor biológico y sentimental, como el de generar descendencia o ser feliz y ser amado, dándole énfasis principal al cuerpo humano, los sentimientos, instintos y corazonadas. En pocas palabras, Friedrich en este pensamiento nos muestra una desconfianza constante hacia la razón y apela hacia la dimensión sentimental del ser humano. Continuamos con el existencialismo. Esta es una corriente filosófica en la que participaron varios filósofos, pero hablaremos concretamente de dos: del existencialismo de Martin Heidegger y el existencialismo de Jean-Paul Sartre. El existencialismo de Heidegger surgió tras la publicación de su libro Ser y Tiempo, en donde se resaltó el papel crucial de la existencia y el ser, en donde habló de los entes y el ser, y su estricta necesidad mutua que tienen ambos, en donde los entes son todas las cosas animadas o unánimes que nos rodean, y el ser, que es un género inexplicable que necesita de los entes para poder manifestarse. Heidegger también nos habló sobre el Dasein, una palabra que él mismo inventó para hacer referencia a nuestra existencia. Y Dasein, ser ahí, lo que nos quiere decir o mostrar es cómo nosotros tenemos nuestra vida sin que nosotros la hayamos escogido. En el existencialismo de Jean-Paul Sartre se presentaban frases bastante interesantes y muy significativas, como por ejemplo, la existencia precede la esencia, lo que significa que todas las cosas tienen una razón de ser, o sea, un propósito. Todo lo que no tenga una conciencia es un ser en sí, algo con una esencia y un propósito. Pero el ser humano, al tener conciencia, no sería un ser en sí, sino un ser para sí. Un ser que no tiene una definición concreta, no son exactamente iguales y que se construye a sí mismo bajo sus propias decisiones. Tú y nada más que tú controlas tu vida y defines quién eres. Sartre también nos dice que como el ser humano está condenado a ser libre, puede llegar a sentir angustia de la libertad, o sea, puede llegar a asustarse por la libertad que tiene y porque su vida solo depende de sí mismo, cosa que en ocasiones nos puede llevar a vivir de mala fe, que básica y sencillamente consiste en vivir solo por vivir, sin ninguna meta y ningún propósito. Sin más que decir, espero que les haya gustado y que mi explicación les haya sido de utilidad.